Buenas tardes. Menorca es una isla mediterránea pequeña, apenas unos 700 kilómetros cuadrados. Allí sopla el viento a veces y siempre en la misma dirección. Por eso las copas de los árboles crecen inclinadas, como indolentes. En muchos sentidos, Menorca es una especie de paraíso, por su clima, por su paisaje, por sus gentes. Pero hay otro aspecto que nos interesa mucho más. En esos 700 kilómetros cuadrados se aprietan más de 3.000 monumentos arqueológicos. Los naturales de la isla han ido dando nombre a esos monumentos antiguos, cuyo origen es un misterio aún no desvelado. Talayots, menires, taulas, navetas, murallas, poblados, un subsuelo aún por excavar y 1000 leyendas prehistóricas susurradas por ese viento que sopla siempre en la misma dirección. Menorca es parte de toda esa cuenca del Mediterráneo, de esa parte vieja de Europa. En nuestros libros de historia se habla extensamente de Grecia, de Roma, del comercio nacido a impulsos de las velas fenicias. Pero todo ello es el ayer mismo, la página anterior a nuestros días. Cuando los fenicios tendieron la primera vela, o cuando el Partenón apenas era un proyecto, ya se habían derrumbado culturas mucho más antiguas. Muchos de los testimonios en piedra de las culturas mediterráneas viejas yacen bajo las aguas, y su recuerdo ya llegó deformado a los poetas griegos. Es difícil ahora, por tanto, reconstruir la historia, tratar de imaginar las creencias, los conocimientos de unos pueblos que a lo largo de toda la costa bañada por el Mare Nostrum levantaron sus piedras, a veces gigantescas, para dar origen a un rumor histórico, a unas pocas páginas que hablan de estas culturas megalíticas. Sabemos en realidad muy poco de aquellos hombres, prácticamente nada. No sabemos cuáles eran sus creencias ni cuál era su organización social. Solo nos queda de ellos una muestra, una pequeña muestra de su cultura, unas piedras levantadas aquí y allá. Solo nos queda ese testimonio, pero ese testimonio es muy abundante en Menorca.
Allí los monumentos megalíticos parecen brotar de la misma tierra con igual naturalidad que crecen los árboles. Parece como si esas viejas piedras hubieran estado allí siempre. De tal forma se han incorporado al paisaje. Una de las muestras más típicas es la taula, ustedes la ven ahí en un primer plano. Pero detrás, al fondo, está uno de los monumentos de las construcciones más abundantes, los talayots, unas construcciones cilíndricas o rectangulares de piedras desbastadas, o apenas desbastadas. Cuando uno recorre Menorca, los ojos se van sobre el más extraño de los monumentos, sobre las taulas. El nombre les viene dado por su forma, que recuerda una mesa. Taula en menorquín significa lo mismo, mesa. Están formadas por dos grandes piedras, dos losas. Una de ellas, la que hace soporte, es una losa que se hunde en el suelo verticalmente. La otra, encima, horizontal, es la piedra capitel. En torno a estas taulas suele haber un conjunto de piedras formando un círculo. En aquella isla resulta difícil ya saber si una tapia es una construcción reciente o forma parte de todo ese conjunto ciclópeo, megalítico, antiguo. Esta es otra de las navetas mejor conservadas. En su parte posterior ustedes ven la losa vertical, tiene una nervadura, y rodeando siempre hay un círculo de piedras. Unas verticales y cerrando el círculo otras piedras más pequeñas, muchas de ellas desaparecidas ya. Así se ve perfectamente el conjunto que formaba la taula con su recinto. La taula se ha convertido con todo derecho en el símbolo de la isla de Menorca. Pero lo que nos interesa ahora, ya hablaremos de la taula más extensamente, son esas construcciones sobre las que les llamé la atención en un momento, los talayots. Esas construcciones de piedras sin desbastar o apenas desbastadas que forman con una planta circular unos montículos de piedra que aparecen repartidos por todo el paisaje menorquín con tremenda abundancia. Interesan ahora porque se ha especulado con una hipótesis, una idea sugestiva que ahora vamos a enjuiciar. Se ha dicho que esos talayots, que esas construcciones de Menorca, son exactamente iguales a las tupas que se levantan en la isla de Pascua. Ahí están viendo ustedes una tupa pascuense y ahora verán otra también de una forma idéntica pero un poco mayor. Se armó un pequeño, nada más que un pequeño revuelo, una pequeña conmoción cuando se lanzó esta hipótesis. Esta hipótesis establecía una comunicación de algún tipo cultural entre dos puntos tan lejanos del globo como son la isla de Menorca y la isla de Pascua. Ambas, las dos islas, llenas de misterio y con unas piedras apenas explicadas, apenas entendidas. Sin embargo, hay un par de objeciones. Una de ellas es que las tupas tienen una forma circular, sin embargo los talayots menorquines no tienen siempre una forma circular. Están construidos de distintas maneras, con distintos métodos, unas veces planta circular, otras veces planta rectangular, unas veces cerrándose por losas en la parte superior y otras veces cerrándose en bóveda falsa. Es decir,
escogiendo algunos de los talayos de Menorca, se podría establecer comparaciones con culturas muy diferentes, puesto que hay muchos talayot donde escoger. Y la otra objeción es que el talayot es una forma que podríamos llamar natural de construir, una serie de hiladas de piedra que se van superponiendo en círculos o en rectángulos cada vez más pequeños. Una forma de construir realmente muy abundante. Si se especula con que los talayos de Menorca se parecen a las tupas de la isla de Pascua, también se podría decir que los talayos de Menorca son iguales a las nuragas que existen en Cerdeña o iguales a muchas construcciones en cualquier parte del mundo, porque esa forma de construir es una forma innata, es una forma lógica, natural, que estaba a disposición de la imaginación creadora de cualquiera de los hombres primitivos en cualquiera que fuese el punto del globo en que su cultura comenzó a desarrollarse. Aisladas, separadas de la comunidad, las navetas se recortan en el paisaje como una obra ciclópea. Esta es la de Estudons, en Ciudadela. La sensación que produce esta naveta hábilmente restaurada es la de impresionante solidez. Llegar hasta ella es como abrir una ventana al tiempo, retroceder en los siglos para encontrarse con una realidad ajena. Junto a estas piedras todo se vuelven conjeturas. Es como tratar de leer en un idioma desconocido. Como siempre, la interpretación es funeraria. Las llaman navetas porque su forma recuerda a una nave invertida. También con una forma similar se construían en Cerdeña. Se piensa que eran enterramientos colectivos porque en su interior se han encontrado abundantes restos humanos, lo que les confiere ese carácter que les decía de sepulcro colectivo. En la historia universal de Grimberg se le señala a la naveta la función de sepulcros de incineración, es decir, aquí se quemaban los cadáveres. La naveta sería, pues, la versión antigua de un actual horno crematorio. Recordemos que también los talayot que mencionábamos antes tienen, según la arqueología y la historia clásica, la función de sepulcros, de enterramientos. Da la impresión de que aquellos hombres antiguos no sabían qué hacer con sus muertos. Unas veces los enterraban en el interior de los talayots, otras veces los incineraban en las navetas, como si hubiera dos ritos de mortuorios, o bien se tratase de dos culturas diferentes. Lo difícil es saber hoy lo que realmente sucedía entonces. Lo malo es que los historiadores y los arqueólogos carecen por lo general de humildad y de fantasía, y sus diagnósticos, vamos a llamarlos así, suelen ser categóricos, dogmáticos, indiscutibles. Si en un momento determinado a alguien, al primero se le ocurrió decir que esto era un sepulcro colectivo, como sepulcro colectivo pasó a la historia, a las páginas escritas, y pasó como un axioma más, como una verdad indiscutible. Todo aquel que rechace la hipótesis sugerida del sepulcro colectivo corre el riesgo de caer en la herejía histórica. Si las navetas plantean problemas de interpretación, muchos más problemas surgen al tratar de entender las taulas, esos monumentos típicos de Menorca que hemos visto antes y que seguiremos viendo. Unos monumentos formados por dos losas, una losa
vertical, a la que llamamos piedra soporte, y una losa horizontal apoyado sobre esta, a la que llamamos piedra capitel. Estas taulas aparecen abundantemente también sobre toda la geografía de la isla. Y el problema, como tantas veces, es el pensar, el tratar de dilucidar lo que esas taulas significan, lo que esas taulas representaban para los hombres que las construyeron. La cuestión es en cierto modo aleccionadora, ya que ilustra cómo la arqueología funciona a nivel de hipótesis, y luego estas hipótesis, como decíamos hace un momento, se transforman en verdades indiscutibles, en axiomas que nadie tiene derecho a revocar. La cuestión es que no sabemos para qué servían las taulas. Dicho de otra forma, la pugna se sostiene en este momento entre dos teorías. Una que dice que estas taulas eran una construcción de tipo funcional. Otra hipótesis que dice que estas taulas eran un objeto de culto. Cartelá en 1888 fue el primero en dar a la taula un carácter funcional, y su teoría fue admitida en Europa sin más. No en vano Cartelá era un afamado académico. Luego otros muchos han sustentado la misma hipótesis. Para todos ellos la taula, ese conjunto de las dos losas, sería el pilar central de un edificio abovedado. Un techo de grandes losas se apoyaría sobre ese pilar. Ese pilar que en este caso, casi excepcional, está formado por 3 losas en vez de por 2. Este también es otro caso raro en el que aparece apoyado en la taula, aparece otra pequeña taula. Todo parece indicar que es uno de los pilares que formaban parte del recinto, de ese círculo que perdió base y quedó apoyado en la tabla. Otros misteriosos menires parecen contemplar las taulas desde lejos. Taulas, talayot, una serie de construcciones cuya interpretación está desafiando a la imaginación de los arqueólogos. Como les decía, una hipótesis respecto a las taulas es funcional, la otra hipótesis es de tipo religioso. Realmente la impresión que da una taula es la de un altar, una especie de ara en la que podían hacerse algún tipo de sacrificios, algún tipo de cultos. Lo que se opone a esta hipótesis es que las taulas miden bastante altura, generalmente mucho más de 2 metros, y hay muchas de ellas que miden 3 e incluso 4 metros. Difícilmente un sacerdote podía oficiar o hacer sacrificios en ese altar, a no ser que estuviera provisto de una escalera de madera. Ustedes imagínense a un sacerdote de aquella época subido en la escalera y tratando de mantener su dignidad al mismo tiempo que hace equilibrios para no caerse. Además hay algo que debíamos saber por experiencia ya, y es que cuando el hombre antiguo levanta monumentos religiosos del tipo que sean, y el altar, que al fin y al cabo es el medio por el que va a entrar en comunicación con sus dioses, es uno de los elementos religiosos más importantes, siempre que hacía estas construcciones lo hacía con un carácter definitivo. Es decir, si esas taulas hubieran servido como altar, hubieran tenido esa función en algún momento, junto a ellas, o partiendo de ellas, habría robustas, ciclópeas, fuertes, definitivas escaleras de piedra que permitirían llegar al sacerdote cómodamente hasta ese altar, hasta ese ara, y hacer allí sus sacrificios. Esa es una de las objeciones que a mí se me ocurren. Da la impresión, al contemplar las taulas, que sí, que pueden ser realmente una especie de altares, pero que intencionadamente están fuera del alcance de las personas y de los animales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este dibujo, verán que tanto de frente como visto de lado, la taula no permite un acceso hasta la parte superior. Un acceso que estaba imposibilitado seguramente con toda intención,
probablemente, y esta es otra hipótesis, esa losa colocada horizontalmente arriba podría servir como parte del rito funerario y ahí se colocaran los cadáveres para su descarnación, como así sucedía en otras culturas. Y luego después los restos, una vez descarnados, serían bajados y enterrados en las navetas o en los talayós, o quemados en las navetas según otras hipótesis. Teorías no faltan. Una de ellas, y ciertamente curiosa, es la teoría de Mascaró. Mascaró, que ha estudiado con detenimiento estos monumentos de Menorca, ha llegado a la conclusión de que las taulas no son ni más ni menos que parte de un rito o de una religión tejida en torno a la figura del toro. La figura del toro ha sido explotada simbólicamente en muchos aspectos religiosos por muchas culturas, probablemente desde un punto de vista astrológico en la época en la que regía Tauro. Ya saben que estamos entrando en la época de Acuario, que antes fue la época de Piscis, y que los elementos religiosos siempre están en relación con ese ciclo astrológico. En una época determinada, bajo el signo de Tauro, coincidiendo realmente desde un punto de vista histórico con aquella época, había un culto al toro en muchos puntos. Pero en Menorca no lo podemos saber porque no sabemos la antigüedad de esa cultura, la antigüedad de esas piedras. Parecen más recientes que lo que le correspondería a un culto al toro. Mascaró llega incluso a decir que las taulas son ni más ni menos que la representación de un toro, de una forma muy idealizada, de una forma un tanto abstracta. Esa taula, esa piedra horizontal se correspondería a las astas del toro y la piedra vertical sería el resto del toro, o concretamente la cabeza del toro. Aquellas gentes sabían manejar la piedra. Si hubieran querido representar un toro, lo habrían representado sin que quedara ninguna duda, sin necesidad de recurrir a una escultura figurativa. Con unas cuantas líneas, con unas cuantas incisiones o unos cuantos relieves habrían marcado perfectamente que aquello era un toro. Después, es dudoso que existiera en Menorca un culto al toro. Tal creencia se basa en el hecho de que se han encontrado junto a esas taulas numerosos restos de ganado vacuno, restos también de carneros, cornamentas, y también se han encontrado restos de otros animales, restos de cerdos, como si todos estos animales se hubieran ofrecido en sacrificio. Porque hubiera muchas cornamentas y restos de toros y de otros animales cornudos. Imaginar que había un culto al cuerno, un culto al toro, es mucho imaginar. De hecho, en la isla lo que hay son vacas y cabras, sobre todo vacas. Entonces es normal que en los elementos culturales intervenga con mucha frecuencia el toro y todo lo que él simboliza. Pero afirmar que existía un culto al toro sería como si un arqueólogo dentro de unos cuantos cientos o miles de años encontrara restos de la cultura del oeste americano y al ver los revólveres, al ver los objetos de adorno que utilizaban los cowboys, pensara que los cowboys tenían un culto dirigido al toro. En cualquier caso, Menorca es una isla fantástica en muchos sentidos y las taulas están ahí, esperando la visita de ustedes y que ustedes sean los que construyan su propia hipótesis, porque en Menorca la cultura megalítica es aún algo vivo. Afortunadamente es algo que aún ustedes pueden tocar.